Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el ministro Eduardo del Castillo, quien hace 5 días se realizó una interpelación con respecto a él sobre qué realizó, los datos que presenta, todo con respecto a su trabajo, ¿no? A lo que le corresponde. Y es que hemos visto en reiteradas oportunidades al ministro del Castillo servir como una especie de publicista de imagen pública, de la imagen del gobierno de Luis Arce Catacora. Y él sale a la luz casi de manera reiterada, constante, cuando salta una polémica nueva. Un ejemplo cercano es el caso de los autos chutos, ¿no? Que realmente no solucionaron absolutamente nada. Anunciaron que cambiarían a todo el equipo de DIPROVE al 100%, pero en realidad sacaron de la nómina, de la lista, sacaron solamente a 2 personas y el problema persiste. Aún existen denuncias con respecto a que policías e incluso militares trabajan o tienen relación o hay vínculo con el crimen organizado, que es el negocio de los autos robados de otro país que se venden en Bolivia a mitad de precio. Ese es un caso muy cercano. ¿Y realmente un trabajo verdaderamente eficiente se realizó? Yo digo que no. Y el ministro del Castillo va a lo que es a esta interpelación y anuncia lo que ha sido los frutos de su trabajo, y como yo lo veo, es muy probable que el ministro del Castillo peligre la situación futura de personajes como Evo Morales, que quizá por eso le tiene tanta mala entraña, tantas ganas de sacarlo del camino. Porque del Castillo parece ser la representación de un futuro nuevo líder de la ideología socialista en Bolivia. Cifras, videos y todo el material que voy a compartir con todos y cada uno de ustedes para demostrar objetivamente y de manera totalmente rigurosa que nuestra labor es realizada de manera responsable, seria y con una planificación clara y metódica para cumplir con nuestros objetivos. En este sentido, antes de responder a las 15 preguntas que se me realizó en calidad de ministro de Gobierno sobre la inseguridad del municipio del Alto, quiero mencionar algunas de las realidades que son parte de nuestra gestión y de nuestro gobierno a la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora y nuestro vicepresidente David Choquehuanca. Voy a exponer a continuación algunos datos objetivos que tenemos sobre la situación de la inseguridad ciudadana en el municipio de Alto. En pantalla ustedes podrán ver los últimos casos atendidos por la Fuerza del Orden en el municipio del Alto relacionados a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Aquí existen 2 cuadros comparativos de todos los casos atendidos por la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia entre enero y abril de la gestión 2021, básicamente nuestra propia gestión con la que nos estaríamos comparando, y casos atendidos en la gestión 2022 entre el 1 de enero y el último día del mes de abril. En la gestión 2021, en ese periodo similar, se habían atendido 1.358 casos en el municipio del Alto. Y en los primeros 4 meses, en el primer cuatrimestre, ya se habrían cometido 7 feminicidios. En el mismo tiempo, de periodo, en la gestión 2022, hemos logrado reducir de 7 feminicidios a 2 feminicidios. Y han reducido de manera drástica los casos de violencia contra las mujeres, niñas y niños en el municipio del Alto. Estamos hablando de un total de reducción del 36%. Y esto significa que las campañas que estamos realizando, tanto la prevención como la acción y aprehensión de las personas que cometen ilícitos en nuestro país, están funcionando. Este dato lo vamos a corroborar en las siguientes diapositivas cuando hablaremos en particular de los casos de feminicidio. De la misma manera, en la siguiente filmina pueden ver los datos comparativos de casos atendidos por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en temas relacionados a robos, hurtos, trata de personas
persona, etcétera, etcétera. El año pasado, en el mes de abril, se tenía 296 casos entre enero y abril de la gestión 2021, y la gestión 2022 ha reducido a 277 casos, lo que demuestra que los delitos contra la propiedad privada se han reducido en el municipio del Alto en la gestión 2022 comparados con nuestra propia gestión en un 15%. En la siguiente diapositiva podemos ver los hechos de tránsito en el municipio del Alto. El año pasado, hasta el mes de abril, se habían registrado 387 casos con 387 accidentes de tránsito, atropellos, caídas, choques, colisiones, conducciones peligrosas, etcétera, etcétera. Comparándonos con nuestra propia gestión, en la gestión 2022, hemos atendido 306 casos en los primeros 4 meses de la gestión 2022, logrando una reducción del 21%. Pero continuando la siguiente diapositiva, tenemos las faltas y contravenciones en la gestión 2021 y 2022. Como pueden verificar en pantallas, en la gestión 2021 habríamos tenido y registrado en los primeros 4 meses 840 faltas. Estamos hablando del consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, daño a la propiedad privada, desacato y faltamiento de autoridad, escándalo en vía pública, personas sospechosas, haciendo un total de 840 personas. Y en el mismo tiempo, comparado a la gestión 2022, hemos logrado reducir en un 3% estos casos atendidos, logrando que se registren tan solo 815 casos. Como se puede evidenciar, en estas últimas diapositivas de todos los casos, la FCD, la FCC de tránsito y otros, ha existido una disminución aproximada entre el 40 y el 12%. Es decir, estamos hablando de la lucha contra los delitos y las contravenciones que están dando resultados no solo en el municipio del Alto, sino en distintos municipios de nuestra querida parte de Bolivia. Continuando con esta breve introducción, quiero hablar ahora de la cantidad de los casos resueltos por la Policía Boliviana en la gestión 2022. No solo hemos logrado registrar menores casos en la gestión 2022 en la FCD, en la FCC, en tránsito y otras divisiones de la Policía Boliviana, sino que los delitos contra la vida en la gestión 2022 han sido resueltos en un 87%. Lamentablemente, gestiones anteriores, las víctimas que sufrían delitos contra la vida iban a la policía a sentar su denuncia y no tenían un efectivo policial que los atienda con calidad, con calidez y con eficiencia. Y esto, día a día, lo estamos transformando. Una cifra similar tenemos con los delitos contra las personas referente a lesiones graves y leves, que hemos logrado resolverlos en un 87% en la gestión 2022. En los delitos contra la propiedad hemos logrado hemos logrado acertar y resolver los casos en un 67%, y así podríamos hablar de los delitos económicos financieros que han sido resueltos en un 83%. Lamentablemente, en el municipio del Alto, como en muchos otros municipios de nuestro país, existen personas que se dedican a vender lo ajeno, que se dedican a vender propiedades que no les pertenecen, y lamentablemente el esfuerzo y el ahorro de fruto de años de trabajo del pueblo boliviano era quitado en un vil acto de delincuencia. Por tanto, preocupados por la gente más humilde, hemos enfocado el mayor talento humano policial para poder resolver todos los delitos económicos financieros, como son estafas, estelionatos, falsificaciones de distintos tipos, entre otros. Bien, para verlo completo, ya saben, tienen el link en el primer comentario fijado. Bien. Me llama mucho la atención la última frase, ¿no? Que utilizan una cantidad de fuerza policial importante a la hora de atender a la gente humilde, que les roban el fruto del trabajo. Y yo digo, ¿acaso solo la gente humilde es víctima de robos, de embustes, de pillos? No. De hecho, a quien más le afecta el tema del intento de robo
secuestros, extorsiones, es a la gente que no es precisamente humilde. Y hay que entender que el tema de ser humilde, en este caso, lo relaciono con el poder adquisitivo de cada persona, ¿no? En este caso. Y es que el ejemplo más claro de que el trabajo del ministro del Castillo, si en sus cifras, y digo sus cifras porque él presenta esos datos y no hay forma de corroborarlo porque él hace sus datos o se los hacen a él y él los presenta, yo tengo entendido que los datos presentados por una autoridad de un gobierno de esta naturaleza que se encarga de maquillar la verdad, como cuando el presidente Luis Arce anunció los primeros 3 meses de la gestión de este año, anunciaba que la economía creció un 9%, como si se tratara de un logro, pero en realidad era una cifra amañada. Era una cifra trucha que simplemente utilizó ese pequeño momento en el que la economía mejoró un poco para ya hacer un gran anuncio. Y salí a la calle y vi varias gigantografías en las calles de ese dato. Pero realmente no es así. Claro, si una persona, por ejemplo, que tuvo algún accidente que le impidió caminar, obviamente cuando se levanta de la silla de ruedas y empieza a dar sus primeros pasos va a decir, wow, has mejorado un montón. Pero en un principio esa persona caminaba de manera normal y los primeros pasos que dio antes del accidente, su actividad física, pues estaba 1000 veces mejor. Y es esta situación que la pongo como una forma de ejemplificar lo que pasó con ese anuncio ridículo de Luis Arce, porque al siguiente mes, creo que era el siguiente mes, salió un dato de que en Bolivia cerraron alrededor de, si mal no recuerdo, eran algo de el 30% de negocios, pero de microempresarios, o sea, negocios pequeños, digamos, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa mejora económica que anunció Luis Arce un mes antes? Es un chiste. El dato que presenta un gobierno con las características del gobierno de Luis Arce Catacora. Cifras amañadas, cifras maquilladas para quedar bien ante el público, ante las cámaras. Y un ejemplo, el ejemplo que les estaba dando, el caso de las Londras. ¿Se ha llegado a sentenciar a alguien? Ya vamos para medio año. Y ya es medio año. Porque en ciertos casos el gobierno y las autoridades de Luis Arce Catacora prefieren entorpecer o alentar o no actuar. Pero con otros casos sí. Vamos a meter preso a un individuo sin tener orden de allanamiento, orden de aprehensión. Vamos tras Marco Pumari, vamos tras Yanine Áñez. Bien. Y esto es evidente para mí que el ministro del Castillo está intentando hacer una especie de, no sé, a ver, digámosle un tema de marketing adelantado, como si se tratara de que se va a postular de aquí a ciertos años a la presidencia. Lo que están haciendo el día de hoy es un show. Están tomando un tema importante, que es el tema de la inseguridad en el Alto, para desgastar al ministerio y al gobierno, cuando en realidad deberían preguntarle algo que es fundamental para el tema de la seguridad del Alto, que es ¿por qué no funciona el BOL 110? El BOL 110 no tiene una sede de monitoreo, no existe la coordinación necesaria, no se pone de acuerdo el Ministerio de Gobierno con la alcaldía, por lo tanto el BOL 110, que fue el emblema de la campaña del MAS del 2019, prácticamente no funciona en el Alto y por ello seguramente los altos niveles de violencia que tiene esta ciudad. Si realmente al MAS le interesa preguntarle sobre la inseguridad, que le pregunten al ministro por qué no funciona el BOL 110. Ahora, diputado, pero esto sería Creo que ya la sabemos, ¿no es cierto? Existen dos vertientes, existen dos bancadas dentro del MAS, que es la que responde a Evo y la que responde al presidente, y siempre entran en conflicto
pero el momento de dirimir las cosas calman y hacen un show político como el que seguramente vamos a ver en la tarde. ¿Podrían salvar ustedes al ministro Tuta? Por primera vez, ¿no? La oposición estaría en sus manos. Nosotros no lo vamos a salvar porque creemos que el ministro tiene que responder cosas importantes y trascendentales para los bolivianos. El resto es un show político interno que deberían dirimirlo con sus estatutos, si es que el partido fuese democrático. Si no lo hacen, están utilizando las instancias de la Asamblea Nacional y los bienes del Estado para dirimir una pugna interna. Nosotros no nos interesa salvar al ministro, sí nos interesa que responda lo que le importa a los bolivianos. ¿Votarán? Sí, votan. Nosotros en este caso... Bien, bien. Ahí tienen el dato, la perspectiva de la oposición. Pero ante esto, ocurrió el día de ayer algo muy interesante, y es que Evo Morales ha acusado de manera directa a Luis Arce Catacora sobre que la oposición, entre comillas, apoyó a Del Castillo. Y de eso vamos a hablar en el siguiente video. Señores, gracias por ver este video. ¿Qué opinan ustedes? Creo yo que para Luis Arce Catacora, el ministro del Castillo es un pilar fundamental de su gestión. Quizá por eso Evo lo quiere tumbar, pero de una manera rabiosa. Se ha ensañado con Del Castillo y se ve que la división está latente. Evo Morales no lo soporta Del Castillo. ¿Por qué será? ¿Será uno de estos aires de juventud dentro del MAS que él quiere tumbar a como dé lugar? ¿O será que es, aparte de que es la juventud o el nacimiento de un futuro nuevo líder del socialismo en Bolivia, aparte de eso, es que no le responde a Evo Morales, sino que responde ante Luis Arce Catacora? Un hombre de confianza de Luis Arce Catacora. Quizá por eso lo quiere tumbar también. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme su opinión. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y nos vemos en el siguiente video.